Sean bendecidos, como están todos los que están presentes. Hoy vamos a finalizar esta serie que hemos estado desarrollando sobre los dones del Espíritu Santo. No te lo pierdas, vas a gozártela y el Señor nos va a hablar. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor y posterior vamos a entonar un canto. Padre, en el nombre de Jesús, seas tú propicio y háblanos. Señor amado, desde ya pon paz en el corazón del que esté angustiado, preocupado o afligido. Te ruego, Señor, seas tú quien guarde esta reunión. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Entonces, ahí donde estás, acompáñame con este canto y que Dios nos siga bendiciendo. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es y ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás.
Te deseo más que a la vida, te deseo. ¿Sabes? Dice la Escritura que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que podamos nosotros tener como primer lugar, como prioridad y como lo que más amamos, su presencia. Aleluya. Bendito seas, mi Dios, y te doy gracias por darnos la oportunidad de poderte buscar y adorar y poder festejar siempre en días como este, el estudiar tu palabra. Bien, vamos hoy a culminar esta serie en la cual hemos estado aprendiendo la importancia de los dones del Espíritu, porque es tan importante conocer los dones, sobre todo en estos tiempos. Porque bien dice la Escritura que en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Esa palabra peligroso es como tiempos feroces que no quisiéramos enfrentar, pero si es necesario, pues de alguna manera confrontar. Confrontar no es lo mismo que ir a buscar el mal, sino que en el momento cuando venga, pues tú puedas resistir. Y de esta manera, pues el Padre nos da a nosotros esas herramientas y las cuales Él te dice, te pido que las busques, que no seas ignorante. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 12, verso 1, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes, dice Pablo, y al mismo tiempo nos anhela que nosotros deseemos, que anhelemos estos dones, porque van a servir para poder edificar a la iglesia. Así lo dice el capítulo de siempre 1 Corintios, capítulo 14, verso 12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Repite conmigo, desearé los mejores dones. Así como deseo a mi Señor Jesús, desearé los dones mejores para la edificación del cuerpo de Cristo, para mi edificación. Y el Señor, cuando Él entrega estos dones, Él nos dice que esos dones, cuando Él los da, no los vuelve a quitar, se vuelven irrevocables. Así lo dice Romanos capítulo 11, 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por eso a veces uno no logra comprender o entender cómo es que hay personas que así teniendo una vida moral de dos caras y no siendo genuinos, honestos, correctos, pueden ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios dice, yo a lo voy a tratar personalmente, aunque todavía me sirva como un vaso de ira, pero aún así me puede servir. Y tenemos que comprender que los dones es un abanico que Dios nos permite conocer. Dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, o sea, el que los da. Y por eso finaliza este capítulo, más desead ardientemente los mejores dones. Pero yo os muestro, dice ese verso, un camino mejor, que es el amor. Entonces, esta es la introducción que hemos dado en las últimas 3 charlas o las 3 reuniones, pero en todo esto, lo más importante es que tú anheles, los desees, que tú digas, yo quiero estar capacitado, equipado. Bien, entre los dones que vimos,
pues en que el 1 Corintios capítulo 12 habla de 9 dones del Espíritu, y estos se han clasificado en 3 grupos. Los dones de revelación, que es la palabra de sabiduría, conocimiento y discernimiento de espíritus. Los dones de poder, que son pues el de don de fe, de sanidades, de poder, de milagros. Y por último, que esto lo vimos parte de la semana pasada, los dones de inspiración. Y estos pues es cuando Dios habla por medio de diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas y los dones de profecía. Pero también introducimos la semana pasada con los dones de ayuda, ¿verdad? Estos dones que todos son útiles, porque el Espíritu es el mismo, dice, pero todos son dice 1 Corintios 12:7, tal como lo dice en tu pantalla, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea que esto tiene que ser útil para la comunidad, ¿verdad? Bien, entonces estuvimos viendo que los dones de ayuda están en Romanos 12, 6 y 7. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Diga conmigo, los usaré. Usaré esos dones. Ahí introduce el de profecía, que ya lo vimos, entre los de revelación, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, no es profecía, es de inspiración. Bueno, después dice, si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Y esos son los que vimos la semana pasada y vimos también en el verso que sigue el que exhorta. Ahí nos quedamos en la exhortación. Y hoy vamos a terminar pues esta serie con el don de dar, con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Entonces usted dirá, pero usted nos mencionó que habían 18 dones. Aquí habla de 6, más los otros 9 que vimos serían 15, donde aparecen otros 3. Efectivamente, eso los vamos a estar viendo en otros versos, ¿verdad? Entonces, sería don de servir, de enseñar, de exhortar, como lo estuvimos viendo, de dar, de dirigir, que vamos a ver hoy, de mostrar misericordia. Estos 6 aparecen aquí en Romanos capítulo 12, versos 7 y 8. Los otros 3 los encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 8, 28, que lo vamos a leer más tarde, donde habla el don de administración y el de ayudar. Pero Pablo suelta otro don en 1 Corintios capítulo 15, que es el de continencia. Pero eso es 1 Corintios 7, y eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, de esta manera, después de esta introducción, vamos a entrar pues a los dones que nos hacen falta de ayuda de Romanos capítulo 12 y versos 7 y 8, que serían el de dar, dirigir o mostrar misericordia. Qué lindo. Padre, háblanos, muéstranos. Por supuesto que el don de dar o repartir no lo tiene cualquiera. Usted dirá, está hablando de dinero. No, no solo es dinero, sino uno puede dar, por ejemplo, de su tiempo. Uno puede dar de sus recursos. Uno puede dar de su alacena. Y obviamente uno puede dar, pues, de un elemento, de algo monetario. Pero lo más importante es que el que esté dispuesto a decirle a Dios, al Padre, Señor, ayúdame a tener este deseo de poder ayudar, no, más bien dicho, de dar, de negarme a cosas que yo tengo para poderlo dar a alguien más. Oye esto, Dios es el que da semilla al que siembra. Así lo dice la Escritura y lo dice en otros versos donde el Padre Él no escatima
en abundar a aquel que quiere abundar en alguien más. El principio es, por ejemplo, cuando Moisés, más bien dicho, perdón, Abraham, él le dice, Señor, cuando él recibió la promesa del Padre, él le dice, yo bendeciré a los que te bendigan. Entonces, si alguien tiene que bendecir a Abraham, si alguien quiere operar con el don de dar para bendecir a Abraham, dice Dios que él lo va a bendecir para que él pueda tener esa bendición, valga la redundancia. Pero mire cómo dice Hechos 20:35 y lo vamos a ver con este tamaño. Dice de esta manera, en todo os mostré que así, trabajando, o sea que el don de ayuda de alguna manera es una forma de trabajo, servicio. Debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es curioso porque cuando uno lee un verso como este, da una implicación. Uno va a ayudar al necesitado, o es el que está atravesando pues valga la redundancia, el que está solícito de una ayuda. Entonces, cuando se me aparezca al frente, yo voy a ayudar. Y yo creo que esa no es ser solicitud. Solícito es aquel que está pendiente de cómo poder ser atento al que necesita algo de esta manera. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay muchas personas altruistas en el sentido que están dispuestos a querer ver cómo ayudan. No son como estos manifestantes que realmente ahorita en Guatemala salió que una caravana recorrieron las calles principales destruyendo el ornato, destruyendo monumentos, dando la impresión de que con eso estaban ayudando a una expresión del pueblo. Eso es una ayuda equivocada. No, el buscar una ayuda es buscar a aquel que tiene necesidad. Por ejemplo, hubo un huracán que nos azotó el año pasado en Guatemala y en la iglesia inmediatamente solicitamos, en medio de la pandemia, cómo recolectar víveres, ropa, y logramos pues encontrar un buen sustento y sobre todo encontrar quién necesitaba esa ayuda. El Señor nos permitió, nos abrió la puerta con una iglesia en el departamento de Izabal de un pastor amigo. Y pues solícitamente fuimos a otorgar esa ayuda. Pero que uno tiene que estar dispuesto a buscar cómo dar, cómo ofrecer, cómo dar esa acción. Porque si algo nosotros vemos es que el que se despoja a sí mismo lo que tiene solo refleja lo que Jesús hizo por nosotros, porque Él también se dio. Él se dio como una ofrenda, como un sacrificio, como algo que no tenía nada que aferrarse. Él lo entregó. Él entregó su vida misma. Mire cómo dice Efesios capítulo 5, verso 2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Pero mira qué lindo, como aroma fragante. ¿Sabes? Aquí hay una compilación de palabras, porque también menciona la Escritura que cuando uno está dispuesto a dar en un alfolí, o en la ofrenda que bendice al Padre por medio de un ministerio, en ese momento cuando uno deposita sus diezmos, sus ofrendas, dice que Dios anhela recibir ese aroma y sube como un olor fragante. De la misma manera, el ejemplo que Jesucristo, cuando Él se presentó, Él dio eso y subió como un
como una fragante, como un aroma fragante, dice aquí. Y eso, ¿sabes qué me hace ver? Que cada vez que tú estás dispuesto a ayudar al necesitado, cuando tú estás dispuesto de dar algo de lo que tú tienes, el mismo Dios te respalda porque sube a Él como un aroma fragante. Por supuesto que tenemos ejemplos en la Escritura como el de Pablo. Él dice que él se daba en todo por las personas. Eso es tener ese don solícito de poder dar, aun cuando te haga falta, que tú puedas compartir tu alacena, compartir de los recursos que Dios te ha dado. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 12, 15, y de esta manera. Pablo decía, y yo muy gustosamente, qué lindo, y yo con mucho gusto, o sea, mire, cuando uno está dispuesto a dar, dice la Escritura que si tú llegas y vas a dar tus ofrendas, tienes que darlo con una actitud de un corazón alegre, no con una actitud de que estoy dando porque me lo necesito y aquí si no lo hago me voy al infierno o me voy a la tribulación. No, aquí en ningún momento este ministerio va a quererte imponer nada. Créalo. Lo más hermoso es encontrar donde se provoca que la gente voluntariamente tenga un gusto de hacer lo correcto. Aquí Pablo decía, yo gustosamente gastaré lo mío. O sea, para ver el bien que puedan tener ustedes, yo pues estoy dispuesto a gastar lo mío y aún mismo me gastaré por vuestras almas. A pesar de que si os amo más, seré amado menos. Y a veces uno no lo entiende porque ese es uno de los principios del dar. Que el que da no espera recibir nada a cambio. Oye, es más, muchas veces uno da y es muy probable que te salga el tiro por la culata, decimos. Empiezas a recibir el mal o empiezas a recibir tal vez crítica o algún tipo de sospecha de que algún interés tienes. Tú no hagas la actitud de dar esperando algo. Ten siempre la actitud de dar porque te nace hacerlo. Bien, vamos a ir rápidamente viendo otro de los dones de ayuda. Pero a mí me fascina, me encanta del dar porque nosotros tenemos que aprender a darnos por la gente, así como el Señor se entregó por nosotros. Bueno, pero el segundo elemento que vamos a ver es el don de dirigir o el de presidir. Mire, cuando uno piensa de dirigir o presidir, uno dice, yo quiero ese, porque uno piensa que uno lo que quiere es estar a la cabeza y como eres cabeza, ahora te van a llamar el presidente o el líder o el director. Y sabes que la misma Escritura menciona, el mismo Señor mismo decía que a nosotros que hemos sido llamados, el primer ministerio que Dios nos da es el de servir. Entonces dice que cuando a uno, el mismo lo dice el Señor, dice, cuando uno es puesto en alto es para poder servir. O sea que la posición de dirección o presidir, que es para poder llevar a alguien, cuando uno abre brecha, cuando uno está encaminándose a hacer algo por alguien, Él te dice, esto lo hago porque tú que estás abriendo brecha, tienes que hacerlo de una forma en que tu vida se vuelva un modelo para que otros quieran imitarte. Por eso es que Dios, mi padre, admiró muchísimo a Salomón. Porque, acuérdense, viene Salomón y él, hijo de David. Imagínense qué complicado para aquellos hijos
y de padres que son unas figuras públicas o que han creado obras tan sorprendentes como, por ejemplo, David. Y en cada lugar donde tú vives han de haber personas que tú digas, tal que el hijo sea el padre, tal el padre sea el hijo, primero Dios. Pero en algunas veces no es así. Y Salomón tenía esa preocupación. Y él viene y él clamó por ese don. Y se sorprendió el padre porque el mismo Dios que se le presentó en la noche, o bueno, estando en visión, él le dijo, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras que yo te daré. Y esto lo encontramos en Primera Reyes, capítulo 3, verso 11. Dice así, ya que me has pedido esto, y que era lo que le había pedido, el don de poder dirigir al pueblo, el don para poder presidir al pueblo de una forma sabia. Y él le dice, ya que me has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar con justicia, te concederé lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio. Diga conmigo, para dirigir se necesita un corazón sabio y prudente, como no ha habido antes de ti, ni lo habrá después. Por eso se dice que Salomón ha sido el hombre más sabio sobre la tierra. El mismo el Señor se lo garantizó. Lamentablemente, su misma sabiduría no la logró cuidar, guardar, porque esa misma sabiduría hizo que él hiciera alianzas con otro tipo de culturas y, llamémosle así, devociones en este entonces. Tanto es así que el Salomón se desvió y tuvo, miren, más de 1000 mujeres. Y él vino y a todas estas les erigió, o sea, les construyó el templo de la deidad que éstas seguían. O sea que Dios te va a dar a ti el don de dirección y con el don seguramente te va a dar la sabiduría, pero te dice, tienes que ser muy prudente. Léalo, tienes que ser muy prudente para poder cuidar este don. Porque la misma habilidad que tú tienes para poder dirigir al bien, puedes hacer que muchos se dirijan al mal, como sucedió con Salomón. Es interesante, lo quise traer el tema a colación, porque siendo Salomón un hombre que dirigió al pueblo a levantar un templo de los más hermosos, yo creo que el templo del Señor que levantó Salomón debe haber sido una de las maravillas del mundo, porque estaba bellamente decorado, vestido, con todas muchas características, pero el mismo don que él tuvo dirigió al pueblo hacia una división. Imagínense que él no supo dirigir al pueblo a una unidad, derivado a su, llamémosle así, vanidad. La verdad que no lo menciona por qué razón él no logró edificar hacia la unidad, pero se dice que por los actos de Salomón, prácticamente sus hijos se dividieron en 2 reinados, el reinado del sur y el reinado del norte. ¿Por qué es tan importante el encontrar a alguien que tenga una dirección correcta? Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Tenemos que cuidar, ese es un proverbio. Y por eso el Señor te anima a que tú puedas buscar a alguien que pueda dirigir tu vida
para que pueda exhortarte y amonestarte. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 y 13. Que por cierto, este es un verso posterior a las instrucciones de cómo serán los días cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, cuando él habla acerca de cómo serán esos tiempos, cómo tiene que ser la iglesia, tiene que estar velando, entonces él continúa diciendo, Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Pero lo más importante, y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Aquí quiero dedicarme un poquito para poder ayudarte en hoy, llevarte a esta reflexión. Siéntate dichoso si encuentras a alguien que cuando tú lo oyes en su predicación te sientas tú amonestado, confrontado. Dale gracias a Dios por encontrar un líder espiritual que pueda hacerte reflexionar en tu vida. Si tú solo encuentras mensajes de que sé próspero, sé planes, proyectos, sueldos, puntos y todo lo que agrega, realmente creo yo que estamos viendo tiempos donde necesitamos ser amonestados, necesitamos ser confrontados. Yo provoco que la gente se pueda poner a cuentas continuamente. Usted me pregunta, pero en la iglesia, la reunión, tenemos todos los domingos Santa Cena. Y usted dirá, no, pero con uno es suficiente. Sí, pero hay algunos que se aparecen hoy y vuelven hasta los 2, 3 domingos. Entonces lo hago porque, por lo menos en la Santa Cena, provoco y obligo que la gente se tenga que poner a cuentas. Y esto es como una ordenanza del Padre, porque la misma Escritura dice, y cada vez que os reunáis, haced esto en memoria de mí. ¿Y cada cuánto nos reunimos? Bueno, todos los domingos, pues hagamos esto en memoria de que lo que Jesús ordena. Tenemos que ponernos a cuentas siempre. Yo siempre voy a ser alguien que busque la amonestación para que tú puedas ponerte a cuentas, ¿verdad? Bien, pero sigamos viendo con relación a este don muy importante, porque todos deseamos poder ser cabeza. Y esto pues también yo le pido a todos los que están escuchándome que son cabeza en su hogar, que puedan orar y pedirle a Dios, dame ese don para poder dirigir mi casa. Dame ese don para que yo pueda llevar a los de mi hogar, a los de mi trabajo, a mis empleados, incluso si tienes amigos que tienen la confianza en ti, a poderlos llevar a hacer el bien y a buscar al Señor de todo corazón. Bueno, vamos a seguir ahora en este momento con el otro don, y es el don de mostrar misericordia. Y usted dirá, es que se parecen mucho el don de dar, el don de dirigir, el don de ayudar. Bueno, lo que pasa es que están entrelazados. Todos los dones de alguna manera. Igual, ahora cuando yo miro esto, lo único que veo es que podamos decir, Señor, ayúdame a tener de todos un poco. Porque si yo los anhelo, yo sé que tú me vas a poder dar a mí la misericordia para que yo también pueda aportarla, ¿verdad? Mire cómo dice 1 Tesalonicenses 5:12.
Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Acuérdense, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Pero dice Mateo 5:7. Fíjese que el anterior no está en Primera Tesalonicenses. Y aquí me disculpo, ¿verdad? Está en otra porción y no es Tesalonicenses. Pero dice en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Entonces, recuerda, Señor amado, si tú me extendiste misericordia a mí, ¿cómo no yo tener misericordia por el que la necesita? Mire, usted puede, por ejemplo, dar de una forma desinteresada, pero no porque tenga misericordia, porque usted está obedeciendo una orden que le dijo, despójate y da a este. Pero el tener misericordia es como cuando el Señor Jesús dice que Él estaba reunido con todas estas personas que lo seguían y cuando Él los vio, Él empezó a tener carga y tuvo compasión. Eso es tener misericordia. Y digo, veo a toda esta gente como ovejas sin pastor. Y Él empezó, démosles de comer. Y ahí fue, pues ahí usted ya sabe la historia de cómo es la multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? Que prácticamente alimentó a una buena cantidad de gente. Eran alrededor de 3,000 personas, imagínense. 3,000 personas, de haber sido un milagro impresionante, pero es porque nació de un corazón compasivo. Eso es tener misericordia. Y por lo visto, aquel que le pide a Dios tener ese don de misericordia, ¿sabe qué es lo lindo en todo esto? Que va a recibir la misericordia de Dios. Yo quisiera, Señor, yo te pido que me des a mí ese don de misericordia, para que cuando esté en el día del juicio, tú tengas misericordia de mí. Que tú tengas misericordia de mí, Señor, te lo pido. Aleluya. Bueno, pero también dice la Escritura que nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos porque Cristo nos lo brindó. Mire cómo dice Efesios capítulo 4, verso 32. Aquí sí está bien. Dice así: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. O sea, vimos hace un rato que el que extiende misericordia va a recibir misericordia de Dios. El que quiere extender misericordia tiene que tener un corazón amable. Mire, dice, sed más bien amables unos con otros con misericordia. El que extiende misericordia está dispuesto a perdonar. O sea, es un juego de palabras, pero es muy importante el tener un corazón perdonador, ¿verdad? Bien. Con esto pues terminamos los dones de ayuda que aparecían en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, pero vimos que hay otros dones como que sueltos ahí mismo. Encontramos que está el don de administración, el don de ayudar. Los dones anteriores estaban en Romanos capítulo 7 y aquí estamos viendo los dones de administración y ayudar que están en 1 Corintios capítulo 12, verso 27 o 28 y hay un don que es el de continencia. Y la conclusión en todos es que, mire cómo dice 1 Corintios 12, 28 es, luego vas a recibir, después también reciben los dones de sanidad, de ayuda, de administraciones, diversas clases de lenguas. Ahí están como metiditos estos dos dones que
tienen que estar dentro del paquete. Bueno, vamos entonces a entrar a estos dones que nos hacen falta de ayuda. El don de administrar. No es lo mismo que presidir. En una compañía, por ejemplo, aparece un gerente general, pero usualmente hay un gerente administrativo. Hay un director, es el que lleva la dirección de la compañía, pero hay alguien que administra los recursos. Cuando yo caso, yo enseño y trato de provocar que las dos personas, son un equipo. Por ejemplo, el varón es la cabeza, él es el que lleva la dirección, el que lleva, por ejemplo, la virtud que Dios le ha dado para presidir. Pero menciono que esta riqueza que puedan producir ambos no se podría multiplicar si no existiera la administración, y que la esposa es hábil para poder administrar esto también. Hay alguien en la escritura que habla que él traía ese don de administración, y es de la vida de José. Cualquiera diría, el éxito de José fueron sus sueños, pero no. Habla la escritura que él tenía un deseo de atender a lo que su padre decía. O sea que es muy probable que él escuchaba mucho las enseñanzas de su padre diariamente. Y seguramente el padre delegaba en José administrar cosas del hogar o del patrimonio que ellos tenían. Y usted dirá, pero ¿cómo sabe eso? Porque eso fue lo que José hizo donde él estuvo posteriormente cuando atravesó la prueba. Cuando él estuvo en casa de Potifar, de este militar, dice que él empezó a utilizar el don que él tenía. Y Dios bendice quien logra administrar adecuadamente y con rectitud. Mire cómo dice Génesis 39, verso 5, y lo vi en esta versión un poco más la palabra administrar. Desde que lo nombró administrador de su casa, que estabas hablando de Potifar a José, y de todo lo suyo, o sea que José llegó a administrar todo lo que había de Potifar, y era un militar de alto rango. El Señor bendijo la casa del egipcio en atención a José. Aleluya. Y la bendición del Señor descendió sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Yo siempre he dicho, cuando uno está trabajando en algún lugar, esta persona que te confirió esa posición te dio la oportunidad para que tú puedas administrar esos elementos. Si es en una máquina de coser, pues esa máquina, esa tijera. Si es tal vez en una compañía de pinturas, pues te están confiriendo los elementos para pintar. Ahora, a lo mejor tenés una posición, un oficio de oficina de contabilidad o de ingeniería civil, viendo proyectos, viendo algún tipo de situación. Dios es el que da la habilidad para que tú puedas usar esos recursos adecuadamente. Y en el caso de José, nos da la pauta de que a aquellos que logran administrar con un principio cristiano, con un principio del Señor, Dios bendice a esa persona. Tenlo por seguro que Dios bendice a esa persona. Yo lo recuerdo. Varias veces yo te he comentado que yo en Walmart, cuando teníamos reuniones de gerentes, directores, dependiendo de la posición que estaba, siempre yo venía y antes de entrar a la reunión decía: Padre mío, gobierna mis palabras, seas tú quien dirija mis pasos, seas tú quien dirija mis acciones.
Y cuando había que tomar decisiones o que habían asignación de tareas, había momentos en que yo sentía en mi interior como que algo me tocaba. Yo decía, esto es tuyo. Señor, esto es tuyo. Y yo me comprometía a hacer ciertas tareas y decía, Señor, ayúdame a administrar esto como tú quisieras. Y cuando llegaba a la oficina me ponía de rodillas porque decía, Señor, me doy cuenta que esto que me metí, no sé ni papa. Y oiga, delante de Dios que Él está presente. No faltaban minutos o a veces un día o un par de días en que tocaban a mi puerta o entraba la llamada telefónica o entraba el correo electrónico con la solución o la disposición de alguien poniéndose a las órdenes porque él era experto en esa área. Mi jefe, que era uno de los directores, decía, me das miedo por cómo es que Dios te respalda. Pero yo porque nunca me avergoncé del Dios que yo predico, del Dios que yo creo que es el que puede dirigir tu vida, puede dirigir tus pasos, puede dirigir todo lo que tú emprendas. Tan solo cree que Él es bendito en todo esto. Aleluya. Bueno, sigamos. Bueno, mire lo que dice 1 Pedro capítulo 5, capítulo 4, verso 10. Dice de esta manera. Según cada uno ha recibido un don especial. O sea que aquí dando a entender que si tú le has pedido a Dios los dones mejores, yo te pregunto, ¿le has pedido al Señor los dones mejores? Yo le he pedido al Señor, ayúdame. Ayúdame a tener los dones ideales para poder funcionar como tú quieres. Entonces, dice aquí, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, Dios te va a bendecir con muchos de estos dones, con muchos, pero Él te dice, aprende a administrar sabiamente esas virtudes, esas habilidades, dependiendo de la situación en que estés, porque es una gracia que Dios te da. Aleluya. Vuélvalo a leer conmigo, dice así, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo uno al otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, vamos a seguir con el otro don, que es el don de ayuda, que también el don de ayuda podría interpretarse como el que viene a ayudar, no solo es el que yo te doy un recurso, no, es porque yo vengo y con lo que yo te voy a ayudar, te voy a aliviar algo. Por ejemplo, yo puedo venir y decirte, te voy a ayudar porque estás atravesando un dolor en la espalda. Entonces yo te voy a dar algún tipo de práctica quiropráctica, si uno lo conociera, hasta que tengas ese alivio. Y estoy dispuesto a gastarme, a sacrificar de mi tiempo para poderte visitar continuamente hasta que salgas de este problema. O por ejemplo, cómo poder el don de ayudar o aliviar. Usted viene y usted tiene conocimiento de mecánica y sabe que su hermano o alguien que usted conoce, cercano, familiar, amigo, tiene problemas con su carro y sabe que tiene premura económica. El que está dispuesto a ayudar es que yo voy a llegar para poder aliviar esa necesidad, ese problema que tienes con tu vehículo. El poder ayudar de esa manera es poder dar de lo que tú tienes, de lo que tu conocimiento, de tus recursos, incluso de tus recursos en casa. Tienes 2 colchas, pues puedes ir a ayudar a aliviar la necesidad de frío que está pasando alguien más. O alguien tiene hambre, pues sacas
de que pareciera el don de ayuda, pero es similar porque es como mostrar misericordia también, el don de misericordia. Agarras tu alacena y compartes con el hambriento. Pero mire cómo dice Hechos 20:35. En todo os mostré que, así trabajando, debéis ayudar a los débiles. ¿A quién hay que ayudar? A los débiles. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bien bienaventurados dar que recibir. Entonces usted dirá, mire, pero ya lo vimos, estaba al inicio cuando vimos el de dar. Claro, porque ambos son como que si fueran una virtud donde yo tengo que dar a aquel que lo necesita, ya sea al que está pasando una necesidad o ya sea el que está pasando una dolencia. Y yo le puedo dar de mis recursos económicos o mis recursos materiales, dar, o yo puedo ayudar al que está débil. Ayudar al débil es porque yo busco a aquel que anda buscando, el que tenga ese deseo de ser ayudado. Miren, esos dones de ayuda parecieran que todos están muy parecidos, se entrelazan, porque uno dice, sí, eso de dar, de tener misericordia, de otorgar, pues, lo que yo tengo, administrar lo que yo tengo por el bien común, es porque todos giran alrededor de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Todo gira alrededor de que el nombre del Señor sea glorificado. Sabes que en todos estos eventos, dones que estamos viendo, lo que se provoca es la edificación del cuerpo de Cristo, que es como lo vimos al inicio. ¿Cómo puedes provocar que se edifique el cuerpo de Cristo? Es que cuando tú das, cuando tú administras, cuando tú ayudas o cuando tú aportas misericordia, ¿verdad? Cuando tú alivias a alguien, que en todo esto el nombre de Dios sea conocido, porque el mismo Padre dice que yo sea glorificado en todos estos actos. Porque si tú vienes y ayudas a alguien y él ni cuenta se dio de que Dios te bendijo, sino más bien dicho, tú le diste una ayuda, lo que hiciste fue una limosna. Y bueno, el Padre dice, está bien, ayuden a los pobres con limosnas. Pero aquí lo más importante es utilizar estos dones. Utilizar estos dones para que el nombre de Dios sea glorificado y sea edificado. Bueno, mis amados hermanos, ¿cuándo yo voy a poder dar de todo corazón? Cuando yo estoy dispuesto a amar al cuerpo de Jesucristo y a los santos. Dice aquí en Hebreos 6, capítulo 10, de esta manera: porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún los santos. Hey, Padre mío, que yo pueda, Señor, ser un ayudador del que lo necesita. O no te olvides de las buenas obras que hemos hecho. Y bien dice la Escritura, cada vez que tú das o haces algo, suma a una cuenta, suma a tu cuenta. Señor amado, que mi cuenta esté llena de obras y de amor hacia el cuerpo de Cristo, porque tu nombre fue glorificado. Bueno, mis amados, vamos a terminar ahora con el último don, que es el don de continencia. Y este lo vamos a finalizar. Es un don realmente curioso. Pablo le llamó un don, pero se refiere más bien dicho al poderse contener
ante un apetito sexual, poderse contener para poderse estar reservado para alguien. Por ejemplo, a los solteros se les pide, Pablo les dice, les pido que puedan tener el don de continencia y no adelantarse a los tiempos, pues, de la boda o a los tiempos de poderse consagrar con alguien más. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 7, verso 8 con relación a este don. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense. Viudos, viudas, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y yo pues termino esta enseñanza de hoy hablando no del don de continencia, sino hablando del matrimonio. El matrimonio que Dios bendice es aquel donde de alguna manera la pareja logra contenerse, pero para su pareja, para su marido o para su esposa. Por eso se llama un matrimonio honroso. Mire cómo dice Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Padre mío, quiero bendecir hoy tu matrimonio. Esta palabra donde dice aquí a los adúlteros, hay otras versiones que dicen a los fornicarios, pero donde dice inmorales, donde dice inmorales, hay otra versión donde dice fornicarios, y la palabra griega que utiliza por inmorales, porneia. Aquellos que pueden estar casados, pero sus ojos son seducidos por imágenes que puedan ver por medio de un elemento virtual. Tu PC, tu televisión, su celular, cuida tus ojos. Porque Dios dice que tú no tienes que inspirarte en tu relación por medio de estos elementos. Honra el matrimonio que Dios te dio. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, con esto yo doy por terminado esta serie que vimos de los dones espirituales. Y le pido a Dios que Dios te dé a ti la virtud de poder anhelarlos, desearlos ardientemente. Que tú puedas decir, Señor, dame de los mejores dones. Si tú quieres pedirle a Dios esa bendición, ahí donde estás, ora conmigo y dile así: Dios mío, bendíceme con los mejores dones. Señor amado, despierta en mí el deseo de poder anhelar los dones mejores. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Dame de los dones. Señor, que tenga don de ciencia, don de sabiduría, don de discernimiento de espíritus, o el don de fe, el don de sanidades, el don de poder ejercer milagros, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas o el de profecía. Padre mío, que podamos tener el don de exhortación, de enseñanza, el don de poder ministrar o de dirigir, el poder, don de dar, el poder de administrar, el don de poder extender misericordia y sobre todo, Padre mío, un don de continencia en los momentos correctos. De esta manera, Señor, yo te bendigo y te pido, bendice al cuerpo de Cristo y bendice a aquel que me está escuchando. Bendícelo. Desde ya te lo pido. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y con esto damos por finalizado esta enseñanza. Bendiciones.